Hoy vamos a meternos con un tema que parece pura matemática, pero que en el fondo es un rompecabezas filosófico de los buenos. Vamos a hablar del axioma de elección, pero no como una regla más, sino como una pregunta. Una pregunta bien profunda. ¿Qué significa de verdad que algo exista en el mundo de las matemáticas? Y para arrancar, les dejo esta pregunta sobre la mesa. A ver, ¿es suficiente con demostrar que algo existe usando pura lógica, aunque no tengamos ni la más remota idea de cómo encontrarlo, de cómo construirlo? Justo esa tensión, ese es el corazón de lo que vamos a desarmar hoy. Ok, ¿cuál va a ser la ruta? Bueno, miren, vamos a empezar con la controversia del axioma. Luego vamos a usar una herramienta filosófica para analizarla bien. Exploraremos 3 maneras en las que una prueba puede, digamos, quedarnos a deber la evidencia, y al final nos preguntaremos qué sentido tiene todo esto. Miren, la controversia del axioma de elección no es que tenga una contradicción lógica. La verdad es que no la tiene. El problema es mucho más sutil. Es una incomodidad, una tensión que uno siente en la experiencia misma de hacer una demostración matemática. A ver, en esencia, esto es lo que dice. Imaginen que tienen una colección infinita de cajas. Bueno, el axioma nos asegura que podemos sacar un objeto de cada una de esas cajas. ¿Cómo? No importa. No necesitamos un método ni una regla para decidir cuál. Simplemente se postula que esa elección es posible. Y punto. Y acá está el meollo del asunto. Una cosa es que una prueba sea lógicamente correcta y otra, muy distinta, es que esa prueba nos muestre, nos entregue el objeto del que habla. El axioma de elección vive justo en esa grieta, en ese espacio que hay entre la validez formal y la evidencia que podemos sentir, que podemos intuir. Para poder mirar bien dentro de esa grieta, necesitamos una nueva forma de ver las cosas. Y esa la vamos a encontrar en la fenomenología, que nos da las herramientas justas para diferenciar entre lo que una prueba matemática dice que hace y lo que de verdad nos muestra. El primer concepto clave es la intención. Piénsenlo como el acto de apuntar con la mente hacia un objeto. Cuando decimos, por ejemplo, un número primo más grande que 1.000.000.000, estamos mentando ese objeto. O sea, nos estamos dirigiendo a él con el pensamiento, incluso mucho antes de haber encontrado uno. Y el segundo concepto es Erfüllung, que podemos traducir como cumplimiento. Este es el momento mágico en que nuestra intención se topa de frente con el objeto. Es pasar de solo pensar en un número primo a tener uno concreto, como el 7, ahí, presente, ante nuestra intuición. Esa es la evidencia de verdad. A ver, para que quede súper claro, la intención es la promesa de que hay algo para ver. El cumplimiento, o Erfüllung, es el acto de verlo. El problema, que las pruebas que usan el axioma de elección muchas veces nos dan la promesa, pero nunca llega a la visión. Bueno, ahora sí vamos a analizar el primer modo en que aparece este déficit de evidencia. Los fenomenólogos lo llaman leer intención, que sería algo así como intención vacía. Es como una promesa que desde el principio nunca tuvo la intención de cumplirse. Este tipo de prueba no es un intento que falló, para nada. Al contrario, su propia estructura, desde el vamos, es totalmente indiferente a mostrarnos el objeto. La lógica nos asegura que existe, sí, pero al mismo tiempo nos cierra la puerta en la cara a cualquier posibilidad de verlo. Y esta cita, que viene del material original, lo clava. La prueba no es que fracase en su intento de mostrarnos algo, es que ni siquiera lo intenta. Su objetivo es otro, es asegurar que el sistema sea coherente, no que se nos done un objeto. Un ejemplo clásico de esto es la prueba de que todo espacio vectorial tiene una base. Usando el axioma de elección, podemos probar que esa base existe para un espacio de dimensión infinita. Pero la prueba no nos da, ni nos podría dar, una descripción de cómo es esa base. La tenemos como promesa, pero nunca en la mano. Pasemos ahora al segundo modo de este déficit. Y acá el problema ya no es una prueba aislada, sino algo mucho más grande. Es un horizonte, una especie de sombra que se extiende sobre todo el sistema del razonamiento matemático moderno. Esto lo que quiere decir es que la intención vacía de la que hablamos no es un caso raro, es una característica fundamental de todo el sistema. No es un bache en el camino, sino que es parte de la arquitectura de la autopista. Como ven acá, estos 3 principios, el axioma de elección, el teorema del buen orden y el lema de Zorn, son en el fondo la misma cosa. Son lógicamente equivalentes, la misma idea con distinto disfraz. Y esto demuestra que no es un problema aislado, sino un rasgo del sistema, un horizonte que define las reglas del juego de las matemáticas modernas. Y así llegamos al tercer modo,
que es el más dramático, el más perturbador de todos. Aquí ya no estamos hablando de una promesa vacía o de una sombra en el sistema. No, estamos hablando de una ruptura total. Un momento en que la prueba formal choca de frente con nuestra intuición más básica. Ok, prepárense para esto. ¿Qué pensarían si les dijera que la matemática permite tomar una bola sólida, cortarla en unas cuantas piezas y, usando solo esas piezas, volver a armarlas para formar dos bolas sólidas idénticas a la original? Bueno, pues eso es exactamente lo que demuestra la paradoja de Banach-Tarski. Un resultado que depende, y de manera crucial, del axioma de elección. No hay ningún truco. Es una consecuencia directa de aceptar este tipo de existencia que no se puede construir. Y acá está la clave desde la fenomenología. Esto es lo que se llama una deconfallada, una coincidencia rota. El intento de que la intención de la prueba coincida con nuestra intuición del espacio no solo falla, es que resulta en una contradicción directa. La intuición queda activamente desmentida. Es una especie de evidencia negativa, la evidencia de que hay una ruptura que no se puede arreglar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Este análisis de los tres modos de déficit de evidencia, la promesa vacía, el horizonte del sistema y la ruptura con la intuición, nos da una manera completamente nueva de entender el viejo debate en la filosofía de las matemáticas. Esta tabla nos muestra algo fascinante. El gran debate entre estas escuelas de pensamiento en realidad no es sobre qué objetos existen, es sobre las condiciones de la evidencia. Los constructivistas, por ejemplo, exigen ese cumplimiento intuitivo para decir que algo existe. Los formalistas dicen que eso es irrelevante, lo que importa es la lógica. Y los realistas, bueno, ellos lo mueven a otro plano, uno ideal, quizá fuera de nuestro alcance. Y aquí está, digamos, la conclusión central de todo nuestro análisis. El axioma de elección es tan importante filosóficamente porque es como un marcador. Señala el punto exacto, el umbral donde la validez formal, que es impecable, y la donación intuitiva de un objeto se separan. Y quizá se separan para siempre. Y esto nos deja con una pregunta final, una que no tiene una respuesta fácil. Si las matemáticas, en esa búsqueda de rigor, producen resultados que no solo no podemos ver, sino que a veces contradicen lo que podemos intuir, entonces, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el sentido último de una práctica que funciona cada vez mejor, pero a costa de ser cada vez menos transparente para nosotros? Gracias por acompañarnos en esta reflexión.